Hola y bienvenidos al Daily Market Update. Mi nombre es Eduardo Fried y hoy es jueves 16 de octubre del 2008. Los mercados están cerrados aunque los futuros están abiertos. Y como siempre vamos a comenzar con los futuros del mini S&P 500. Comentamos el día de ayer, en lo particular a mí algo me decía que este mercado podría rebotar. Parte de lo que me decía que este mercado podía rebotar porque alguien me preguntaba hoy en el trading room que qué era eso de que te latía nada más que podía rebotar. Simplemente llevo muchos años haciendo esto y después de haber visto toda esta enorme y gigantesca caída en el S&P 500, después de haber tenido este enorme rebote hacia el alza, realmente se necesita muchísima energía para mover los mercados de la forma que se cayeron el día de ayer. Hoy en la mañana también otra vez mucha energía para moverlos hacia abajo y realmente se empiezan a cansar un poco los mercados de estos y simplemente empiezan a encontrar algo de soporte, y de ahí lo que vimos es finalmente algo de rebote en estos mercados. Del dicho al hecho, realmente, como dicen por acá, hay un gran trecho y les puedo decir que un día bastante complicado en el S&P 500 no fue sencillo. Salimos positivos realmente con pocas ganancias, en particular para el tamaño de movimiento y de rebote que tuvimos. Realmente estábamos esperando este rebote, pero realmente complicado el día. Estos niveles en particular, lo único que teníamos acá era el primer nivel de soporte según Daily Pivots y nos quedamos a un solo punto de probar este nivel. Estuvimos teniendo entradas alternativas, finalmente nos fue bastante bien durante el día, especialmente en el petróleo, en el euro, que de hecho traemos una posición overnight. Tuvimos también un buen día en el S&P 500, pero para el tamaño de día en realidad pequeña la ganancia que tuvimos. Realmente puede llegar a ser un poco frustrante, especialmente con el tipo de actividad que hemos tenido en estos mercados. Simplemente bastante complicado. Estamos de hecho viendo durante el día este último movimiento que tuvimos, ese rebote, y lo que estábamos viendo eran estos niveles, el 50% de Fibonacci, y de ahí encontramos bastante buen soporte, y de ahí decíamos que teníamos como objetivo 9.50 era nuestro objetivo. Ese lo tomábamos más bien tomando este high del día con el low del día. De ahí rompimos por encima de lo que era el 100% del movimiento, y una vez que rompimos por encima de este high anterior y del 100% del movimiento, realmente lo que teníamos era como objetivo 9.50 en el S&P 500, el high del día de hoy 9.50 exactamente. Así es de que bastante atinado, pero bastante complicado para entrar a este mercado. Finalmente tenemos ese rebote en el mercado. Creo que este mercado está listo para empezarse a mover un poco más hacia el alza. Es simplemente cuestión de encontrar esos niveles a donde comprar. Creo que ya tenemos una muy pequeña tendencia hacia el alza y probablemente niveles de soporte para el día de mañana. Una vez más, todo dependerá de a dónde abrimos el día de mañana, pero niveles de soporte, probables niveles si es que abrimos más o menos sin cambio, o un poco por debajo o un poco por encima. Probables niveles de soporte 9.30, 9.1775, 9.0775, 8.9775. Probables niveles de soporte para el día de mañana, y si es que esto es cierto, regresamos, probamos soporte y de ahí rebotamos. Próximo objetivo 9.83 en el S&P 500. Niveles de resistencia tendríamos que ver un poco más hacia atrás, y el último high que hicimos fue este de acá. Así es de que probables niveles de resistencia vamos a tener todavía este de acá. Déjenme acercar un poco porque no veo absolutamente nada, pero es el 38.2% de Fibonacci. Y tenemos 9.3875, 9.61, 50 y 9.84 niveles ahora de resistencia. Para que esto se vea un poco más positivo, nivel que tenemos que pasar 9.84, que es el 61.8% de Fibonacci de todo este movimiento, y si logramos rebasar por encima de este nivel, todo esto se ve en el muy corto plazo, aunque sea un poco más positivo. Estamos viendo ahora un chart del S&P 500, el índice cash, un chart de meses contra el VIX, el índice de volatilidad, y es que hoy lo importante es que fuimos a hacer un nuevo high histórico en 81.17, realmente niveles que yo en lo personal jamás me hubiera imaginado ver. Simplemente totalmente fuera de lo que jamás habíamos visto. 45 era el nivel más alto, 81 totalmente fuera de todo rango, y 45 normalmente hablábamos de pánico extremo en los mercados. Realmente no sé cómo llamar a esto. Si a esto se le llamaba pánico extremo, esto es realmente totalmente histeria en los mercados. Así es de que nuevos highs históricos, algo de lo que nos decía que hoy tal vez podríamos ver ese cambio en la tendencia. Y si pasamos a un chart de días,
para hacer esto comparativo. Teníamos este low, hoy estábamos de hecho haciendo niveles un poco más altos y estábamos teniendo lecturas anteriores, lo que decía que teníamos una divergencia positiva en los índices y probablemente podríamos ver este rebote. Finalmente lo tuvimos. No nada más eso, sino que mientras estábamos cayendo en el S&P 500, al mismo tiempo el oro traía una caída muy fuerte de un 5%, así de que simplemente no hacía sentido tener un movimiento de menos 5% en el oro. Al mismo tiempo estar en los índices más o menos estábamos menos 3%, menos 3% y medio, así es de que todo tenía una divergencia. Realmente señalaba que algo simplemente tenía que suceder, ya sea que los índices empezaran a mover hacia la alza o que el oro rebotara o que los bonos también cayeran. Simplemente algo no estaba bien en todas las lecturas y finalmente lo que tuvimos fue esa divergencia positiva, ese rebote en los índices. Y finalmente lo que estamos teniendo en el S&P 500 es un higher low en el chart de días. Vamos a ver si podemos rebasar por encima de estos highs anteriores, y a diferencia de este movimiento, y perdónenme que use este tipo de palabras, pero es una estupidez lo que hicieron en ese día, simplemente un poco de pánico hacia el alza, una compra también desmesurada, y es lo que trae realmente problemas a este mercado cuando existen este tipo de movimientos hacia el alza. Y realmente yo lo llamo estupidez entrando al mercado cuando tenemos una tendencia tan fuerte hacia la baja. Hoy, a gran diferencia de ese día, creo que tenemos un low finalmente en el mercado y creo que de aquí podemos empezar a recuperarnos un poco más, por lo menos en el muy corto plazo en el chart de días. Habrá que ver, en realidad este mercado nos ha dado sorpresa tras sorpresa, así es de que habrá que ver realmente qué es lo que nos trae, pero al parecer por el momento tenemos un higher low en el mercado. Vamos a ver si podemos romper por encima de este high anterior. Pasamos ahora a los futuros del petróleo. Estamos viendo un chart de días. Hoy tuvimos un excelente día en el petróleo. Más o menos lo que estábamos viendo es que de este movimiento, aunque nunca rebotamos, fuimos a dar justo a lo que era la extensión de Fibonacci en los 68 dólares y medio aproximadamente, y de ahí estuvimos jugando los rebotes. Funcionó bastante bien durante todo el día los rebotes, y finalmente lo que estábamos viendo es el mercado más o menos cerrar positivo. Estábamos cerrando en realidad el petróleo un poco por encima en el mercado electrónico, ya que el settlement es un poco por debajo. Estamos viendo el petróleo ya rebotar en la sesión de la noche. Creo que podemos empezar a tener un buen rebote acá, al igual que con los índices y probables niveles de resistencia. Ahora lo que hay que hacer es utilizar todo este movimiento hacia la baja. Niveles de resistencia, estamos ya por encima del primero de 72 y medio. Habrá que ver a dónde abrimos mañana, pero si nos acercamos un poco en el muy corto plazo, tenemos todos estos niveles. Nada más déjenme verlos un poco más de cerca. Son 72 dólares y medio, 74,80, 76,80 y 78 dólares con 75 centavos, los niveles más próximos de resistencia. En realidad la tendencia sigue siendo hacia la baja, pero creo que podemos tener un rebote más interesante antes de continuar con esa tendencia, lo que decíamos también el día de ayer. Pasamos ahora a los futuros del euro. Hoy también estábamos jugando este nivel 1.34, estaba funcionando como buen soporte, un poquito por debajo de donde teníamos una línea de soporte, pero finalmente lo que estábamos viendo es que estaba encontrando soporte, quería levantarse por encima de ella. Finalmente funcionó, y de hecho traemos una posición long en el euro en 1.34. Estamos esperando ir a probar cualquiera de estos niveles de resistencia, en particular primero este nivel 1.3652, pero nos estamos llevando una posición hoy en la noche. Estamos longs en 1.34. Vamos a ver si podemos probar cualquiera de estos niveles de resistencia en los próximos días y tal vez de ahí continuar hacia la baja. Si es de que niveles de resistencia siguen siendo los mismos: 1.3652, 1.3880, 1.4070, 1.4250. Niveles de soporte a muy corto plazo. Lo único que tienen que hacer es utilizar este último rebote, y probables niveles de soporte que estamos viendo en el euro. Espérenme tantito. Es este de acá, y probables niveles de soporte para mañana a muy corto plazo. Pueden utilizar este movimiento, y niveles son, de hecho hoy probamos 1.3340, fue en la madrugada, así es de que finalmente no lo pudimos jugar. Ese 1.3377, 1.34 y 1.3436 probables niveles de soporte en el euro. Creo que podríamos rebotar un poco más antes de continuar hacia la baja. Eso es todo por el Daily Market Update. Espero les haya sido informativo. Mucha suerte el día de mañana con su trading. No ha desaparecido la volatilidad, tengan un poco de cuidado. Nos vemos el día de mañana.